El día de hoy les voy a enseñar la mejor forma de acelerar tu internet al máximo. Gracias a las configuraciones que les voy a enseñar en unos momentos, pasé de estar a 60 de ping a simplemente estar a 10 o 5 de ping. Así que sin nada más que decir, ahora sí, comencemos con el tutorial. Y bien, antes de empezar vamos a hacer una copia o un punto de restauración. Esto nos sirve ya que si hacemos algo y no nos sirvió o nos perjudicó, lo que hace la copia de seguridad es quitarlo o resetearlo. Así que bueno, nos vamos a ir al buscador de Windows y vamos a buscar crear un punto de restauración. Le vamos a dar clic, ya que estemos aquí donde dice crear, le vamos a dar clic y aquí vas a poner un nombre o cualquiera. Por ejemplo, yo recomiendo poner el día o la fecha que están haciendo estos ajustes. Así que simplemente le damos en crear y ya se empezará a crear. Yo no lo hago ya que ya lo hice. Lo que vamos a hacer es irnos al administrador de dispositivos. Para eso vamos a buscar aquí en el buscador administrador de dispositivos y vamos a darle a entrar. Una vez que estemos aquí nos va a aparecer esta ventanita. Nos vamos a ir donde dice adaptadores de red. Aquí en la flecha vamos a darle clic y vamos a buscar lo que vendría siendo nuestro adaptador de red, ya sea si lo tenemos conectado a Wi-Fi o lo tenemos conectado a un cable LAN. Que bien, recomiendo mucho que usen el cable LAN ya que rinde mejor. Una vez dicho eso, ya que hayamos identificado nuestro adaptador, en mi caso es este, vamos a darle clic derecho y luego a propiedades. También si quieres puedes actualizar el controlador por si tienes alguna falla o así. Pero bueno, vamos a irnos a propiedades y donde dice opciones avanzadas vamos a darle clic. Y ya por último donde dice speed y duplex le vamos a dar clic y donde dice valor lo vamos a tener así en auto, pero lo vamos a poner en 1.0. Una vez hecho esto vamos a darle en aceptar y probablemente se te vaya el internet como me pasó a mí, pero en unos segundos va a regresar. Una vez hecho este paso vamos a reiniciar nuestro ordenador. Para el siguiente paso igualmente vamos a ir al buscador, pero esta vez vamos a buscar estado de red. Ya que estamos aquí donde dice cambiar opciones del adaptador, vamos a darle clic. Ya que estamos aquí vamos a darle clic derecho y luego a propiedades. Ya que estamos aquí vamos a buscar el que dice protocolo de internet versión 4. Vamos a darle clic y luego vamos a darle a propiedades. Una vez que estemos aquí donde dice usar las siguientes direcciones del servidor DNS, vamos a activarlo. Y aquí en servidor DNS preferido vamos a poner lo que estarán viendo acá en pantalla. Vamos a poner 4 8 y acá abajo vamos a poner 8 8 y luego 4, 4. Y bien, se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Esto más que nada es para usar los DNS de Google, ya que son mejores y son más confiables. Y a la vez vamos a dejar de usar lo que vendría siendo la DNS que nos pone de default Windows. Que bien, a la hora de usar la DNS de Google vamos a tener una mejor navegación y también va a estar más rápida. Y listo, simplemente le damos en aceptar y ya simplemente cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a ajustes. Ya que estemos aquí, vamos a irnos a actualización y seguridad. Y aquí donde dice optimización de distribución vamos a darle clic y aquí donde dice permitir descargas de otros equipos lo vamos a tener activado, pero lo vamos a desactivar. De paso, ya que estemos aquí vamos a irnos a inicio nuevamente y ahora nos vamos a ir a privacidad. Ya que estamos aquí vamos a bajar hasta donde dice aplicaciones en segundo plano y si las tenemos activadas vamos a desactivarlas. Esto hace que a la hora de que iniciemos nuestra PC también se inicien algunas aplicaciones como podría ser Discord, Spotify, Epic Games o yo que sé. Y bien, esto nos consume rendimiento y a la vez nos consume internet. Y hablando de rendimiento, si quieres optimizar al máximo tu PC, te recomiendo que veas la lista de reproducción de las mejores optimizaciones que he hecho. Te aseguro que vas a aumentar al máximo tus FPS y tu rendimiento. Ahora sí, sigamos. Así que yo recomiendo desactivarlo. Ahora lo que vamos a hacer en nuestro teclado es darle Windows más R y nos abrirá esta ventana. Igualmente podemos buscar en el buscador la palabra ejecutar y ya estará. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir gpd.msc. Le vamos a dar en aceptar y nos abrirá esta ventana. Y ya que estamos aquí donde dice plantillas administrativas, vamos a darle clic a la flecha. Luego donde dice red vamos a darle clic igualmente, pero ahora vamos a darle clic a la carpeta. Y aquí vamos a buscar el que diga programador de paquetes QoS. Vamos a darle clic y donde dice limitar ancho de banda reservable vamos a darle igualmente doble clic y nos abrirá otra ventana. Aquí vamos a darle clic a habilitada y aquí en límite de ancho de banda simplemente vamos a poner 0. Y bien, ¿esto de qué sirve? A la hora de ponerlo en 80 o así vamos a estar limitando el ancho de banda de nuestro internet. ¿Qué pasa si lo limitamos? Pues bueno, se va a volver más lento y así. Y a la hora de ponerlo en 0 vamos a ilimitarlo. Obviamente esto nos va a servir para tenerlo más rápido y así. También nos va a servir mucho para las descargas de algunos juegos o cosas así. Así que simplemente le damos en aplicar, aceptar
y ya vamos a cerrar el programa. Ahora el siguiente paso va a ser en el buscador buscar servicios. Ya que está aquí, vamos a darle clic. Ya que estamos aquí, vamos a bajar hasta encontrar el que dice Windows Update. En mi caso es este. Lo que vamos a hacer es desactivarlo. El Windows Update básicamente sirve para las actualizaciones de Windows y así. Que bien, en sí desactivarlo no lo vamos a hacer, ya que puedes buscar actualizaciones de forma manual. Lo que vamos a desactivar es que se pongan esas actualizaciones de forma automática, ya que hay veces que sin darnos cuenta se actualiza solo el Windows, por lo tanto consume rendimiento y mucho internet. Así que bueno, lo que vamos a hacer es darle clic derecho y luego a propiedades. Así que bien, aquí en tipo de inicio vamos a ponerlo, bueno, vamos a tenerlo en automático, pero lo vamos a poner en manual o deshabilitado si es que no lo quieres tener. Yo en mi caso no utilizo las actualizaciones de Windows, así que lo voy a poner en deshabilitado. Una vez puesto esto, le vamos a dar acá en detener y luego le vamos a dar en aplicar y aceptar. Y listo, simplemente reiniciamos la PC para que se apliquen los cambios. Y ya para terminar, el último paso es irnos acá donde está nuestro internet. Si tienes conectado con cable LAN te va a aparecer así, pero normalmente te va a aparecer como unas rayitas. Le vamos a dar clic derecho, luego abrir configuración de red e internet. Ya que estamos aquí, vamos a irnos nuevamente a cambiar opciones del adaptador. Ya que estamos aquí, vamos a irnos a nuestro adaptador, le vamos a dar clic derecho y luego propiedades y vamos a volver a esta ventana. Lo que vamos a hacer es acá donde dice protocolo de internet versión 6, vamos a deshabilitarlo y listo, simplemente le damos en aceptar, vamos a darle en sí y ya estará. Y listo gente, eso ha sido todo por hoy. Si quieres ver más videos de este estilo, aquí en pantalla te dejaré 2 videos para que vayas y los veas ahorita mismo. Sin nada más que decir, soy de Chris y nos vemos en el siguiente video.